Brasil es un país de dimensiones continentales, con una población diversa y una cultura rica. Un lugar que no solo es famoso por el fútbol, sus carnavales y su samba, sino por su fascinante mezcla de etnias, culturas e historias. En este video vamos a sumergirnos en el origen de los brasileños, en su diversidad humana y en los impactos históricos y sociales que formaron la nación más grande de América Latina. ¿De dónde vienen los brasileños? ¿Qué ha pasado con esta nación para convertirse en un emblema de mestizaje, lucha y esperanza? Toma tu pasaporte y vamos a descubrirlo. Aunque Brasil es reconocido por su carnaval, su música, sus hermosos paisajes y su gran extensión territorial, muchas veces pasamos por alto la riqueza histórica y cultural que hay detrás de este gigante latinoamericano. En este video vamos a hablar sobre la composición étnica de Brasil, su mestizaje, sus raíces indígenas, la influencia portuguesa y africana y el impacto de las oleadas migratorias que definieron la Brasil moderna. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como Brasil estaba habitado por una gran diversidad de pueblos indígenas, con más de 300 grupos que hablaban más de 200 lenguas diferentes. Entre los pueblos más conocidos estaban los tupis, guaraníes, aymaras y los yanomami, por nombrar algunos, cada uno con su propia cosmovisión, religión y organización social, pero con una característica común: una profunda conexión con la naturaleza y una estructura comunitaria en sus sociedades. La llegada de los portugueses en el año 1500 cambió de manera irreversible la historia de estas culturas. Los pueblos indígenas se enfrentaron a enfermedades, desplazamientos y una creciente imposición de la cultura europea. Sin embargo, su resistencia y sus tradiciones aún son un pilar fundamental de la identidad brasileña, especialmente en el Amazonas y otras regiones rurales. La colonización portuguesa de Brasil tuvo un impacto significativo en la formación de la sociedad brasileña. A diferencia de otras regiones de América, donde se vivieron grandes migraciones de europeos, Brasil fue una colonia portuguesa donde la mezcla entre los europeos, principalmente los portugueses, y los indígenas fue más temprana y notoria. Este proceso de mestizaje, tanto cultural como étnico, se fue consolidando a lo largo de los siglos. Pero el mestizaje no solo ocurrió entre los portugueses y los pueblos indígenas. Brasil también fue uno de los principales destinos del comercio de esclavos africanos. Durante casi 400 años, entre los siglos XVI y XIX, más de 4 millones de africanos fueron traídos a Brasil, principalmente de las regiones de Angola, Congo, Mozambique y otras áreas del continente africano. Los esclavos fueron forzados a trabajar en plantaciones de azúcar, minas de oro y otros sectores claves de la economía colonial. La influencia africana en Brasil es profunda y se manifiesta en la música, la religión, la gastronomía, el arte y, por supuesto, en la población actual, que es mayoritariamente mestiza, con una considerable presencia afro-brasileña, especialmente en el noreste y en las grandes ciudades. A lo largo de los siglos, la población de Brasil se fue consolidando en un crisol de razas. La mezcla de indígenas, portugueses y africanos dio lugar a una sociedad caracterizada por su diversidad étnica y cultural. Esta diversidad no solo se refleja en la población, sino también en las tradiciones, las festividades y las creencias populares. Un dato interesante es que el mestizaje en Brasil no se limitó a los pueblos indígenas, portugueses y africanos. A medida que Brasil se expandió y comenzó a establecerse como una nación, también recibió inmigrantes de diferentes partes del mundo. Durante los siglos XIX y XX, llegaron olas de inmigrantes europeos, particularmente italianos, alemanes, polacos y portugueses que se establecieron principalmente en el sur del país. En el siglo XX, Brasil también recibió inmigrantes de Japón y Siria, Líbano y otros países de Oriente Medio. Cada grupo aportó sus propias costumbres y tradiciones, lo que enriqueció aún más la identidad brasileña. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, Brasil vivió una importante ola migratoria proveniente de Europa. Italianos, alemanes, polacos y españoles
Entre otros, llegaron a Brasil en busca de mejores oportunidades. Muchos de esos inmigrantes se establecieron en el sur de Brasil, en los estados de Santa Catarina, Paraná. Hoy en día, Brasil sigue siendo un país de contrastes, desde sus ciudades cosmopolitas como Sao Paulo y Río de Janeiro, hasta las comunidades más aisladas en el Amazonas. Brasil sigue siendo una nación marcada por su diversidad étnica, cultural y social. Su población supera los 200 millones de habitantes. Es un testamento de las olas de inmigración y el mestizaje que ha tenido lugar durante siglos. Brasil es una nación con una rica tradición cultural, que ha fusionado influencias indígenas, europeas, africanas y de otras partes del mundo. Este mestizaje ha dado lugar a una identidad brasileña única, donde las diferencias son celebradas y la diversidad es considerada una fortaleza. Y hasta aquí este video. No pierdas tu pasaporte. Nos vemos en el próximo país.